pretina, debemos tener en consideración lo siguiente. Acuérdense que la pretina va en la zona de la cintura, ¿no? El pantalón no sale en corte alto. ¿Por qué razón no va a salir en corte alto? Por el estilo. Sin embargo, en el momento en que ustedes no quieran hacer un pantalón corte alto para caballero, porque le llega a un cliente y no se lo va a colocar a la cintura, ustedes toman como referencia, les piden por favor para la toma de medidas, tráigase un pantalón de lo que ustedes ya tienen y con el que se sienta cómodo para poder calcular la altura de su pretina. ¿Ok? Una vez que tengan en cuenta cuál es más o menos el pantalón, supongamos que es este que tiene el profesor, ustedes van a tomar 3 medidas importantes, ¿ok? Que es la distancia entre brochet y la parte superior de la pretina en el centro delantero, la distancia entre brochet y costado de la pretina en el costado, y la distancia entre la base de la pretina y la base del brochet y la pretina en el centro de espalda. 3 medidas. Supongamos esto me da 6 centímetros en el centro de espalda, 6 centímetros. En el delantero me da 10 centímetros, miren, de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que al centro de espalda le bajo 6 centímetros. Al delantero le bajo 12 centímetros. Y supongamos que el costado me da 6 centímetros. Y de allí cortamos todo el patrón y nos queda con la altura ideal para el pantalón. Recuerden que estamos tomando hacia la parte superior de la pretina, la distancia entre brochet y la parte superior de la pretina. De ahí hacia abajo descontamos los 4 centímetros. ¿De qué cosa? De la pretina. Pero mantenemos el largo ideal según la altura del pantalón. Por supuesto, hay que estar pendiente que se haya subido bien el pantalón y que las 4 costuras queden aquí, porque qué tal que ustedes estén midiendo, pero el hombre tiene aquí, como saben, esos pantalones, y resulta que el tiro está aquí abajo, y después ustedes se van a hacer el pantalón, el tiro, ¿por qué me quedó así? Porque no te había dado cuenta que el hombre tenía el pantalón aquí abajo. Entonces es muy importante eso para que lo tengan en cuenta. Eso es todo. De ahí en adelante la misma transformación, pero son 3 medidas: altura de pretina delantera, altura de pretina en el costado y altura de pretina en el posterior. No aplica para este módulo por el corte de los pantalones que son altos, pero de aquí en adelante si les toca hacer un pantalón para dama descaderado o para caballero, esa es la regla que se aplica. Dígame. Los gorditos que tienen barriga. Si se hace el recorrido. Si de verdad hay gorditos que sobresale la barriga. Bueno, con ese tema yo lo que hago es medir desde el PTD, ¿ok? Desde las 4 costuras tiro el pantalón y mido este tiro delantero, que sería el largo, para aplicarlo sobre esta curva y obtener el largo del pantalón. Porque sí, una barriga voluminosa, entonces desde allí imagínense 3 kilómetros de... Pero entonces medimos este recorrido desde las 4 costuras hasta la parte superior, estirando el pantalón, la parte superior de la pretina, así de esta manera. ¿Ok? De esa manera pues compensamos para tener más o menos la altura según el pantalón que está utilizando. Los gorditos utilizan el tiro muy bajo, precisamente por eso, para descansar. Un pantalón de embarazada, por ejemplo, en alguna oportunidad que les toque, ¿saben? ¿Se acuerdan del punto D? Sí. Es muy fácil. Del punto D hasta donde ustedes quieren, lo que les estoy pidiendo ahorita, que midan la distancia entre brochet. Ustedes trazan una semicurva como línea cóncava. Es como hacer esto. Desde el punto D llevan una semicurva hasta donde quieren el pantalón, igual en la parte posterior. ¿Y qué sucede? Se hace un corte. Esta pieza de arriba se hace de licra. ¿Ok? Esta pieza de arriba se hace de licra y esto lo pueden hacer de jean, de drill, de doble vía, etc. Y quedan esos pantalones, pero aquí la bolsita, para el tema de la pancita, les queda totalmente de licra del mismo color del pantalón. No les doy más tips. Demasiado tips para un día. Ok, entonces vamos a la transformación. Con el tema...
el tema de la pretina tenemos que tomar una medida adicional que es el largo de la correa, porque es que la pretina lleva una prolongación que se convierte en correa. ¿Ok? Entonces, desde el centro delantero sobre la cintura, yo voy a medir cuál es mi distancia entre centro delantero y costado y que me sobren 10 centímetros de cinta. Esos 10 centímetros son para la correíta y que calza en la parte posterior. ¿Estamos claros? Entonces, vuelvo a repetir. Distancia entre centro delantero a nivel de cintura y costado y que me sobren ¿cuánto? 10 centímetros de lado y lado. Quiere decir que la medida para él es de 37 centímetros. Mide el centro delantero de la correa. Esta es la prolongación adicional a la pretina, porque ustedes saben que la pretina llega aquí al centro delantero. El profesor les va a mandar a pegar un papel a prolongar con esa medida adicional, que es la distancia entre centro delantero a nivel de cintura, costado, más 10 centímetros. Eso es todo. Ok. Ahora, a nivel de cintura, procedemos a bajar 5 centímetros. No le hacemos caída de pretina porque es recto. Lleven cuidado con eso. Medimos 5 centímetros y trazamos una recta prolongada. 5 centímetros de distancia. Okay. En el centro de espalda también medimos ¿cuánto? 5 centímetros parejito y no tenemos que prolongar absolutamente nada, porque la prolongación es solo delantera, pero sí debemos identificar cuál es el centro de espalda y cuál es el costado total, porque ustedes lo saben muy bien, bueno, todos los que estuvieron en el evento de diciembre, que las pretinas, las partes se pegan en papel para lograr una tira completa. ¿Ok? Entonces hay que identificar cuál es el centro de espalda, cuál es el costado total y prolongar la cintura y la pretina. ¿Cuál es la medida de prolongación que debo tener? ¿Qué? Más 10 centímetros. Porque esto es el centro delantero, miren. Entonces, imaginen, utilicen un poquito la imaginación. Estamos en el centro delantero, necesito la mitad del contorno de cintura más 10 centímetros, que es lo que debe medir. ¿La mitad o un cuarto del contorno de cintura? Un cuarto, perdón. Un cuarto. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora fíjense, una vez que tenemos dibujado eso, esa medida, vamos a ubicar el centro. ¿Cuánto mide esto? 5. ¿La mitad sería? 2.5. 2.5. Y vamos a dibujar la flechita que nos va a dar la reducción de la correa que vamos a utilizar. ¿Cuánto mide esa flechita? Yo sé. ¿Cuánto? 10. No, yo sé. 3, el ancho de la hebilla. Esta mañana. 3 centímetros, que es el ancho de la hebilla. Nosotros tenemos por ahí el molde de la punta. ¿Ok? Nosotros les vamos a dar el moldecito de la punta. Pero por lo general, para que ustedes entiendan mejor, buscamos la mitad, que es 2.5, y entramos 1,5 y 1,5 y dibujamos el diagonal. El ancho que debemos mantener es ¿de cuánto? De 3. Entonces permítame dibujar aquí mitad. ¿Y entramos cuánto? 1.5. Sí, 1.5. ¿Ok? Más o menos a 8 centímetros de distancia del centro delantero, comenzamos a sacar o a prolongar y unir el ancho de la correa. ¿Estamos claros? El ancho de la correa lo encontramos ¿a cuánto? 8 centímetros del centro delantero. Lo que quiero que entiendan, del centro delantero ya empezamos a llevar a 8 centímetros la reducción para que luego quede de 3. Recuerden que el profe tenía 37,
De aquí a aquí 37. O sea que la correa de 3 centímetros nos queda de 29. Muy bien, de 3 centímetros. ¿Estamos claros con esto? Vuelvo a repetir. ¿Sí? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Muy bien. Ok, tenemos el corte ya del pantalón, de la cintura. ¿Cuánto bajamos? ¿Cuánto prolongamos? Genial. Un cuarto de contorno de cintura más y el centímetro. Perfecto. Luego, ¿qué hacemos? Ubicamos qué cosa. Obviamente estamos dibujando el rectángulo completo de 5, pero no vamos a sacar una correa ancha de 5. Por eso lo que estamos haciendo es una transformación para reducir la correa. ¿Qué buscamos? La mitad de esos 5 centímetros. Luego entramos y 1.5. Y manejamos ese 1.5. ¿Para qué lo entramos? Para lograr ¿qué cosa? La punta de la flecha. Ok. Y luego mantenemos un ancho de ¿cuánto? De 3 centímetros. ¿Hasta dónde? 8 centímetros antes del centro delantero. ¿Ok? Quizá para algunos cuerpos se van a dar cuenta, cuando yo vea el patrón me voy a dar cuenta, no, yo hago esta reducción a 6. Porque es que tiene una cinturita, el modelo así muy chiquito. Pero la mía, mi cálculo, según mi cuerpo, 8 centímetros. Para que no se vayan a sorprender, profe, pero es que usted dijo 8, sí, pero es que entiéndame que todos los cuerpos no son iguales. Hay unos más caderones y hay unos más chiquitos. Entonces, en función a eso, hacemos reducciones. Bueno, estamos claros, tenemos la correa. ¿Ok? Tenemos la correa. Lo que hacemos es unir costado total con costado total para que me salga la tira completa. ¿Sí o no? Sí. Ok. El lado derecho, otra cosita importante que tengan en cuenta. El lado derecho, desde este costado, me sale la pretina completa con la correa de este lado. ¿Por qué razón? Porque en esta costura, en el pantalón, pero eso ya es costura, pero es para que se vayan haciendo idea. En la costura que empata la correa del lado izquierdo con toda la correa del lado derecho, nosotros vamos a dejar una especie de ojal, de abertura, para que obviamente cuando tú calces la correa de abajo salga por ese ojal y se engancha la hebilla de este lado. ¿Ok? Entonces, en el costado izquierdo, en costura, vamos a dejar un corte en la pretina que se va a convertir en un ojal, porque si entienden, ¿verdad? Si yo tengo una correa aquí larga y aquí otra larga, algunas se tienen que meter por debajo y salir del otro lado, y esta es la que arropa, con las hebillas que están en los costados. Por esa razón, del lado izquierdo nos queda ¿con qué cosa? Con un ojal. Tienen que preguntar, si el modelo es zurdo, el ojal debería quedar del lado derecho. ¿Por qué razón? Porque nosotros los derechos montamos el cierre del lado derecho, pero para los zurdos el deber ser es montarles el cierre del lado izquierdo. ¿Ok? Eso es importante en el pantalón, porque imagínense el pobre zurdo en este plano, bajándose el cierre del lado contrario, aquí. Ok. Muy bien, estamos claros con esta transformación. Vamos con la transformación del bolsillo. Ya está la pretina, eso es todo con el tema de la pretina. Vamos con la transformación del bolsillo. Para el bolsillo tenemos esta línea que es la base de la pretina. Sí se entiende que se corta y se saca parte, ¿verdad que sí? Se entiende fácilmente. Ok, para el bolsillo vamos a entrar sobre el costado 3 centímetros. En la base de la pretina entramos ¿cuánto? 3 centímetros. Y bajamos 16 centímetros. Obviamente aquí se ve muy abajo. ¿Por qué razón? Porque esto es una medida real sobre un patrón hecho al ojo por ciento. Entonces, ¿esta línea mide cuánto? 16 centímetros para la entrada de la mano. Entramos 3 centímetros y bajamos 16. De aquí en adelante damos 2 centímetros de costura, que serían 2 centímetros de costura.
¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar costuras abiertas. Y cada una de las costuras abiertas se va a forrar con cejito. ¿Ok? Entonces, el quiebre del bolsillo debe llegar justo en el aumento de los 2 centímetros. Ok, adicional a ello, me falta algo ahí importante que es la línea de equilibrio, que es una referencia muy importante. En la línea de equilibrio, procedemos a entrar más o menos 6 centímetros y escuadramos. Lo voy a hacer aquí segmentado porque ahorita les voy a dibujar algo importante. Escuadramos desde la línea de cintura y le damos la profundidad a la bolsa del bolsillo según pues, qué tan largo lo queremos nosotros. Por lo general son 12 centímetros de la línea de pino base hacia abajo. ¿Entendido? Vuelvo a repetir. La línea de equilibrio es mi referencia para entrar, ¿cuánto? 6 centímetros. Y subimos una línea recta ¿hasta dónde? Hasta la base de la cintura. Y luego de la línea de tiro, ¿cuánto bajamos? 12 centímetros y dibujamos en forma de curva la bolsa del bolsillo. ¿Ok? Hay unos bolsillos que son continuos que vienen desde el cierre. ¿Cómo se sacan? De forma curva, aproximadamente unos 8 centímetros hacia abajo, y conectamos con la línea que llevamos como referencia. Y fíjense, el bolsillo sale como una especie de koala integrado con la misma bolsa del cierre, con la misma posición del cierre. Esto también es válido si lo quieren hacer así. ¿Ok? Esta medida es lo que ustedes van a utilizar con el forro del bolsillo. Si va completo, se hace el doblez, pero si va integrado, con esta forma obviamente no lo podemos hacer al doblez, sino que lleva una costurita para poder encajar con la línea del cierre. ¿Sí se entiende o no? Sí. Vuelvo a explicar, de la línea de equilibrio, ¿cuánto? 6 centímetros. Escuadramos, ¿cuánto hacia abajo? 12 y dibujamos la línea curvita. ¿Ok? Si no lo quiero hacer recto, entonces lo integro ¿a qué distancia de la pretina? 8 centímetros. Muy bien. Adicional a ello, yo quiero que ustedes más o menos interpreten lo siguiente. El bolsillo es doble, ¿verdad que sí? Es doble porque es una bolsa, etcétera, se hace con francesitas, etcétera. Eso lo vemos cuando estemos confeccionando. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacerle una serie de vistas. ¿Ok? Las vistas son estos trozos de tela que ustedes ven acá, que le dan la apariencia de continuidad de la misma tela del pantalón al forro, porque si no, esto acá se vería de tela de forro. ¿Qué sucede? Lo que ustedes deben de tomar en cuenta es que esta piececita de 3 centímetros, si ven esta pieza, la voy a rayar en azul para que la logren visualizar. Esta piececita en el patrón no se corta. O sea, se elimina en la tela, pero se guarda aparte, no se bota. ¿Por qué razón? Porque siguiendo esa pieza yo tengo que darle 6 centímetros más de profundidad. ¿Ok? O sea, yo la voy a ampliar. Ese triangulito, ese pedacito que saqué del papel, lo voy a ampliar de 6 a 8 centímetros para que él se esconda en el bolsillo y me quede una vista que va a dar la apariencia que el bolsillo tiene continuidad de la misma tela del pantalón. ¿Estamos claros? Esa sería lo que nosotros llamamos la cara anterior o vista anterior del bolsillo. Pero el bolsillo también tiene una cara posterior, que aquí estos jeans no lo tienen, pero los pantalones sí, va acá en el orillo del bolsillo. ¿Ok? ¿De dónde se saca esa vista posterior? De esta forma del bolsillo de los 16 centímetros con 3 o 4 centímetros de ancho. Si la ven acá, mira, la forma triangular del bolsillo, le damos una amplitud de ¿cuánto? De 3 a 4. Ahí está. Y sacamos la vista posterior. La anterior, ¿qué amplitud tiene? 6 a 8 centímetros. La anterior es esta que va acá.
La posterior, la que va de este lado, tiene una amplitud de la anterior, 6 o 8 centímetros, dependiendo la profundidad que quiera. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Muy bien. Ok, si queremos hacerle pliegues al pantalón, plieguecitos al pantalón, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La línea de equilibrio la prolongamos hasta la línea de cintura. ¿Ok? Línea de equilibrio la prolongamos hasta la línea de cintura. Acuérdense que ya llega hasta la línea de tiro vaso. La prolongamos hacia la cintura y vamos a hacer una línea paralela de 2 o 3 centímetros de un lado hasta la línea de tiro vaso y otra línea paralela de 2 a 3 centímetros hasta la línea de tiro vaso. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Retiro la pretina y procedemos a cortar. Cortamos la línea paralela incluso hasta el PTD. No se desprende de esta punta. Cortamos la siguiente porque son 2 pliegues. Yo estoy haciendo 2 plices. Y saben, ¿no? Estos pantalones que llevan los 2 plicecitos ahí. Sigo cortando, corto, como las mangas. ¿Se acuerdan las mangas? Sin desprenderla de costado. Y voy a abrir estas 2 partes del papel hacia afuera y hacia adentro, dejando un margen de amplitud, de separación, porque lo que estamos ganando es volumen, ¿sí o no? Amplitud de 3 centímetros. Cuando yo doblo esos centímetros, esos 3 centímetros, queda de 1,5 el plieguecito, o puede ser de 4 para que me quede de 2. ¿Estamos claros? Tienen que entender que los pliegues hacen bolsa. O sea, tengan lógica. Si estamos dando amplitud, profe, pero es que yo no quería que el pliegue se me hiciera una bolsa aquí, pero es que por supuesto estás dándole a una pieza volumen, por supuesto que te va a hacer generar bolsa. Esa es la finalidad de un pliegue. Aunque lo tengas bien planchadito, el pliegue genera bolsa, se ve aquí en la cadera ancho. Cuando camine, obviamente los pliegues se van abriendo y da esa sensación de que hay amplitud. Pero es por si lo quieren hacer en algún momento, lo quieren aplicar en su diseño. No es que me lo van a hacer al patrón, ojo con eso, que le estoy dando tips para en un futuro quieran trabajar. ¿Entendieron lo de los pliegues, verdad? Sí. Quiere decir que nos queda una separación de 4 centímetros entre pliegue y pliegue y que nos queda centrado. ¿Por qué razón? Porque estamos subiendo la línea de equilibrio. ¿Qué pasó? Si lo quieres hacer y lo quieres aprender a hacer, sí. ¿Ok? ¿Dudas? Generar amplitud, volumen y se hacen bolsas. Y bueno, es que en un tiempo estuvo de moda que se veían, por ejemplo, los chicos que son rellenitos, que tienen buenas colas y buenas caderas, eso no les queda bien porque se van a ver más gorditos. Pero los flaquitos les da la amplitud, la sensación de que están más rellenitos, más gorditos. Ok, entonces tenemos esto. Vamos con el bolsillo ojal, la transformación para el bolsillo ojal. Una vez que tenemos hecha la pretina, en la parte posterior debe ir una pinza, ¿ok? Acuérdense que para damas tenemos una pinza posterior que mide ¿cuánto? 2 centímetros, ¿se acuerdan? Que sacamos 3 más 2 para pinza. En el pantalón, en la parte posterior. En el caballero no le vamos a dar 2 para pinza, sino solo 1 centímetro para pinza, porque no necesitamos que la pinza tenga tanta profundidad. ¿Ok? Al ancho me refiero. Entonces la regla diría que para el caballero sería sacar los 3 centímetros que están robando del punto 2, B2 creo que es. Sacan 3 más 1 para pinza. ¿Ok? La pincita nos va a quedar de... Exactamente, 0,5 de un lado y 0,5 del otro lado. Total, 1 centímetro. Aquí tenemos la pinza. Ok, ¿cuánto mide el largo de la pinza? La mitad. Sí, la altura, no es la mitad. La mitad de altura de cadera. O sea que si la altura de cadera era de 25, la pinza mide. ¿Cuánto me están sobrando después de los 5? 7.
Ajá. Y por lo general la distancia entre pretina y bolsillo es de 6 o 7 centímetros. ¿Ok? O sea que 7.5, bueno, deberíamos verificar que no nos quede muy abajo el bolsillo. Cuidado con eso. Si no, ¿qué hacemos? Le subimos a la pinza a una distancia que me quede de 5 o 6 centímetros. 5 o 6 centímetros. ¿A partir de dónde? De la base de la pretina, no desde arriba, por favor. Me refiero a la puntita que queda de la pinza, debe ser de 5 a 6 centímetros. De acá, voy a colocarles acá, 5 a 6 centímetros. Y siguiendo la misma forma paralela de la cintura, dibujamos una línea rectangular que debe medir el ancho de la mano del chico. Ustedes colocan la manita así cerrada del chico y medimos de costado a costado por la zona de los nudillos. Mi medida es de 12 centímetros, ¿ves? Mi bolsillo debe medir 6 centímetros para un lado y 6 centímetros para el otro lado. ¿Dónde debe quedar el centro de esa referencia del bolsillo? Justo en la pinza, porque ustedes, me imagino que han visto un pantalón sastre, viene la pincita, se ve la pincita muy delicadita y luego se desprende el bolsillo. Mitad y mitad. ¿Ok? Si el chamo mide la mano 14 centímetros, entonces serían 7 y 7. Se mide 13, 6,5 y 6,5. Está ronda en esa medida, 12, 13 o 14 centímetros. ¿Estamos claros? Obviamente, si mide 14 quiere decir que de mano ancha y obviamente es de cadera ancha. Perfecto. Adicional a ello, el proceso de cómo se dibuja el tren, cómo se cose en la etapa de confección. Adicional a ello, yo necesito que ustedes le den al tiro posterior un aumento que va de 3 desde la punta, desde el B. ¿Esto es B2 o B3? B2. Okay. Desde el B3 aumentamos 3, 2,5, 2, 1,5 y ya en la curva nos queda de 1 centímetro. Ya no importa, en el cuaderno está. Que también nos dan lagunas mentales, pero bueno. ¿Me entendieron este aumento? Ajá, aquí en el centro de espalda, los pantalones de caballero llevan un aumento degradado de 3 centímetros desde el B2, 2,5, 2, 1,5, 1 y 1. Ya en la curva, acá abajo en la curva debe quedar de 1 centímetro. ¿Ok? En la entrepierna debe llevar de aumento. En el ruedo debe llevar de aumento. En el costado debe llevar de aumento. Aplica para el delantero también. ¿Estamos claros? 2 centímetros, ya está acá. El ruedo, la entrepierna, el tiro. 1, 1, parejo. 1 parejo. Porque lleva la confección. Mira, aquí está terminando en 1. Tiene que encajar en 1 del delantero. Adicional solo 1 porque lleva una aletilla. ¿Se acuerdan de la aletilla? La aletilla es la prolongación del cierre que debe medir ¿cuánto? 4. Ah, si se acuerdan, ¿no? 4 centímetros de ancho. Desde el centro delantero hacia afuera, ¿medimos cuánto? 4 centímetros. Y en forma de J, que nosotros también tenemos el moldecito por ahí para facilitárselo, se cierra ¿en dónde? En el punto D de qué? De dedo. En el punto D de dedo se cierra la aletilla en forma de J. Ella se hace compuesta por lo que tenemos que forrarla con sesgo. Solo la dibujamos en el patrón, pero la recortamos y la sacamos aparte con márgenes de costura. ¿Estamos claros?
porque va entretelada. Ustedes ya, bueno, algunos no, nunca han hecho el pantalón, pero la gran mayoría sí estuvo en el evento, hicieron pantalón y ya más o menos tienen una idea, pero otros no. Entonces, la letilla va entretelada, con entretela camisa número 120 y lleva sesgo, va forradito con sesgo, que eso es lo que le vamos a explicar cuando ustedes estén ensamblando, cómo van a colocar el sesgo. Una pregunta, ¿y en el delantero no se le agregarían 2 centímetros por lo que ya se le agregaron ahí el botón? Para la letilla. Sí, claro, esto también en el costado hay que agregar 2 centímetros para él. Por eso lo puse aquí, 2 centímetros, aquí están 2, 1,5, Por eso, 4. en el delantero son los que están marcados en el botón. No habría que agregar acá. No, ya. Pero cuando usted dice que el aumento de Porque aquí acuérdense, ya va, para resolver ella, para que no se me quede con esa duda, acuérdense que ya tiene una holgura al patrón delantero. Cuando nosotros marcamos la plantilla le damos 2 y 2 de cada lado, o 1,5 y 1,5, que ya es una holgura al posterior, que le da esa forma tubular al pantalón. Entonces ya lo que tienes que agregar es centímetros de costura nada más, que serían 2 de los costados, 1,5 entre piernas, 4 de rueda y 1 de tiro, y atrás va degradado 1, 1,5, 2, 2,5. ¿Qué miedo? cuando usted nos dice ella en el delantero que son 2 centímetros de aumento de costura a partir del bolsillo, y del bolsillo También se le da a los dos. Lo que pasa es que quiero que lo visualicen, que esto se corta. ¿Sí? Cuando tú sacas el patrón delantero, él sale así. No sale esta pieza. Pero la piecita, la que le está sacando la vista, la de los 6 centímetros, ¿sabes? Ella sí lleva el aumento de los dos para que encaje correctamente con eso. Para que no se vea la diferencia. ¿Qué ancho de bota vamos a usar en este tipo de pantalones que se van a confeccionar? El ancho de bota normal, el contorno de bota, el que les enseñé. Para el Si ustedes, si ustedes quieren